¿Qué tal? Bueno, un Un gusto. gusto, Bueno, un gusto que efectivamente, estés. Sí, efectivamente sí, seguimos con nuestro proyecto Maravilla de Mujeres contra la Violencia. Creo que ya habíamos contado que estamos trabajando este proyecto con el apoyo del Fondo Fiduciario de Naciones Unidas, que fuimos uno de los proyectos elegidos de todas partes del mundo entre miles de proyectos y que vamos a seguir trabajando con esto hasta el 2025. Y la buena noticia es también que vamos a estar en Bariloche en el Encuentro Nacional de Mujeres contra... nos vamos a con- conocer ahí. sí, 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 nos vamos a conocer y vamos a llevar un taller autoconvocado, así que ya después de eso te daremos más datos porque eso va a ser en octubre. Pero esta investigación es Claro, muy importante porque se hizo a nivel federal con una muestra representativa y tratamos de profundizar en el análisis de los colectivos más vulnerabilizados, de las mujeres con discapacidad, de las mujeres migrantes, de las trans y no binarias, porque tenemos bastantes cifras que nos dicen que sigue habiendo un femicidio por día a nivel nacional. Por suerte, con el actual gobierno, después de 40 años de reclamar que tuviéramos estadísticas actualizadas sobre las denuncias y los casos denunciados, ya tenemos un sistema integrado que está en la página web del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, de todos los casos de violencia denunciados en los poderes judiciales, en la salud, de todas las provincias, pero nos llamaba mucho la atención que ese informe, que esa documentación, que ese relevamiento, que ese informe integrado, el sistema integrado que tiene el gobierno nacional, no daba cuenta de las denuncias de mujeres con discapacidad, de mujeres migrantes, de mujeres trans. Es como que aparecen muy subrepresentadas. Y nuestra hipótesis era, que se ve confirmada con la investigación que hicimos, que en realidad las mujeres de estos colectivos no acceden a la justicia, no denuncian, no saben dónde denunciar. Bueno, entonces, contarte que si bien en términos generales siempre decimos que una de cada 4 mujeres ha sido víctima de violencia en algún momento de su vida, en estos colectivos nos encontramos que 9 de cada 10 trans o personas no binarias, 8 de cada 10 mujeres con discapacidad y 6 de cada 10 mujeres migrantes han sido víctimas de violencia, pero en general el 70% de las que han sido víctimas de violencia dicen no haber denunciado. Las migrantes por temor a represalias, las trans porque creen que no les van a creer. Las que denuncian un poquitito más en el promedio son las mujeres con discapacidad, pero igualmente es baja la proporción de denuncias comparada con el resto de las mujeres que no pertenecen a estos colectivos, ¿no? Y bueno, vamos a estar trabajando y profundizando los datos de esta encuesta si los quieren ver más detalladamente, porque ujú, probablemente le interese a las mujeres con discapacidad, a las mujeres migrantes, a las mujeres trans. Están en nuestra página web, que es www.acdh.org.ar, y nosotras estamos dando talleres de empoderamiento para estos 3 colectivos. Ya trabajamos durante todo el año 2020, estamos cerrando el primer año de trabajo con más de 1000 mujeres de estos colectivos que han pasado por nuestras capacitaciones, con una incidencia indirecta de beneficiarias indirectamente de 10.000 personas, donde muchísimos funcionarios, funcionarias de municipios, de poderes judiciales provinciales también han participado en nuestras capacitaciones, y eso tiene un efecto multiplicador para que se comprenda también las circunstancias de doble discriminación que sufren estas mujeres de estos colectivos, ¿no? Más allá de la violencia que todas las mujeres padecemos en términos generales, no es lo mismo ser una mujer y ser migrante, ser mujer y tener una discapacidad, o ser trans, o pertenecer a algún grupo o colectivo de la diversidad sexual. Así que estamos muy entusiasmadas, sobre todo porque las protagonistas del trabajo son las mujeres de estos colectivos, que son a su vez las propias docentes y las capacitadoras, así que en ese sentido estamos muy satisfechas con esta primera etapa y bueno,
vamos con toda la energía para ir a Bariloche al encuentro plurinacional de mujeres lesbianas y disidencias a también poder llevar nuestra experiencia y poder compartir con las compañeras a nivel federal, ¿no? Claro, totalmente. Y llama la atención, ¿no? 8 de cada 10 mujeres con discapacidad, 9 de cada 10 personas trans, digamos, qué altos que son los valores, ¿no? Sí, es muy impresionante y sobre todo porque, digamos, estamos hablando de que el 90% de las mujeres trans sufrieron alguna situación de violencia. La otra cosa que es llamativa es que sufren la misma violencia que cualquier mujer que no pertenezca a estos colectivos en el ámbito privado, con mayoritariamente varones violentos, pero también tenemos un elevado número de casos donde es violencia en el ámbito público, en el caso de las trans por parte de la policía, pero en general las mujeres con discapacidad, las migrantes y las trans denuncian mucha violencia en el ámbito público, en los centros de salud, en la calle, en la policía, o en el transporte, o en el trabajo, cosa que a veces no sucede en la misma, o sea, hay acoso laboral, hay acoso sexual en el trabajo, a todas las mujeres hay casos, pero el porcentaje es muchísimo más alto en el caso de estos colectivos, ¿no? Están particularmente expuestos a esa violencia, y en estos casos también la violencia en el ámbito público no solamente es ejercida por varones, sino también por mujeres, en muchos casos. Porque esto es lo que demuestra que el sistema patriarcal funciona también a veces en la cabeza de las propias mujeres, ¿no? Totalmente, estamos inmersas todas, ¿no? En este sistema patriarcal, pero bueno, tenemos estos datos, ¿no? ¿Cómo se hace para deconstruir estas ideas, para que esta violencia no exista más, digamos? Porque digamos, ya cuando estamos hablando de lo público, digamos que en un colectivo, que en un centro de salud haya discriminación, haya violencia, bueno, ¿cómo se hace? Bueno, se trabaja, en primer lugar, con los datos es importante porque esto lo permite visibilizar y tomar conciencia sobre la base científica, ¿entendés? No es que nos parece, no es que creemos, estamos dando datos que son indicativos de algo sobre una base científica. Eso permite también difundirlo a través de los medios, hacer conciencia. Y yo creo que la mejor manera de trabajar estos temas, como lo hice en su época cuando estuve al frente del INADI, es trabajar primero en la escuela. La escuela es un lugar muy importante donde se forman los niños y las niñas, y tenemos que educar en la diversidad, educar en la igualdad para la diversidad y en la diversidad para la igualdad. Y me parece que ese es un cambio radical, ¿no? El que haya formación en la escuela. Después tenemos que cambiar la cabeza de funcionarios públicos, funcionarios judiciales, funcionarios policiales. Las feministas venimos haciendo un trabajo, creo que hay muchas más mujeres concientizadas, pero es tiempo también de trabajar sobre los colectivos de varones y trabajar sobre las instituciones. Hoy hay ley Micaela, pero a veces uno ve cuando se hacen los concursos judiciales cómo tienen un certificado de la ley Micaela, que es un papelito que es haber pasado por un trámite, pero no han internalizado eso, y se ve que sus fallos siguen siendo sexistas o el trato en el juzgado sigue siendo machista. Entonces me parece que son muchos frentes, pero bueno, creo que los medios de comunicación tienen un rol fundamental en la transmisión de unos nuevos valores, de un nuevo paradigma, y sobre todo me parece que la gente joven, la mayoría de la gente joven, en muchos aspectos ya tiene otras cabezas, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, María José, vamos a seguir visibilizando este informe que es tan importante. Que, sí, me sumo a eso, ¿no? Que los datos vienen a traer realidad, digamos, ¿no? Que no es algo que venimos diciendo, que no es algo que inventamos, sino que realmente lo dicen las estadísticas. Así que, bueno, muchas gracias. Invitada más adelante, así nos contás lo que viene preparando para el encuentro. Fantástico, muchísimas gracias, hasta luego. Chau, chau. Un abrazo gigante, un abrazo gigante. Chau, chau.